Muy bien. El régimen MIPE tributario, a diferencia de los otros regímenes en los cuales estamos considerando, tiene una data reciente, ¿no? Tiene una data reciente, en pocos años en los cuales se ha dado. La idea era plantear un régimen tributario que tuviera algunos beneficios a diferencia del régimen general. Tenemos, recuerden, desde el punto de vista del impuesto a la renta, tenemos el RER, que ya lo comentamos, el caso del MIPE tributario y el régimen general. Obviamente, en el régimen MIPE tributario, nosotros vamos a tener menos, ojo con el caso del MIPE tributario, vamos a tener menos candados, ¿no? O menos restricciones que nosotros hemos estado observando en el caso del RER y lo hemos estado observando también en el caso del RUS, ¿no? Aquí vamos a observar que hay un menor número de candados a nivel de actividades económicas, ojo, a nivel de actividades económicas y a nivel de parámetros cuantitativos, ¿no? Entonces, la idea en sí del MIPE tributario, porque recuerden que acá una característica es que en el régimen general y en el régimen MIPE tributario hay una contabilidad. O sea, definitivamente hay un proceso contable que nosotros tenemos que considerar ahí. Ya, ese es un detalle a tener en cuenta siempre dentro del manejo de esta situación. Hay una contabilidad, hay un proceso contable que, si bien es cierto, la contabilidad lo que busca es eh, presentar información sobre lo que sucede en la empresa, pero en el caso del régimen MIPE tributario y en el caso del régimen general lo que busca es presentar información a nivel de una declaración anual del impuesto a la renta. Esa es la connotación. Entonces, el beneficio, más que todo, daría en unas tasas diferenciadas, ¿no? Que unas tasas menores que las vamos a ir presentando aquí. Entonces, por ahí estaría beneficio, ¿no? Hay un proceso contable, hay de por medio igual la contabilidad, los libros, todo lo que vamos a ver, pero el tema de las tasas, ¿no? Como que sería un poco más básico a diferencia de los otros regímenes. Bien, siguiendo la secuencia, recordaremos que en el caso del MIPE tributario alcanza a personas naturales. Le voy a colocar acá enfoque tributario porque esto es clave, porque tengo una opinión personal acerca de este tema, ahorita se los comento. Hay personas naturales y, bueno, personas jurídicas. Ya, entonces, acá, ok. Entonces, ¿por qué, Dionisio, dices que tributariamente ingresa personas naturales y también nosotros podemos considerar personas jurídicas, y cuál es la implicancia del otro lado? A ver, veamos aquí. Nosotros tenemos dos planos. Si bien es cierto, ahorita estamos revisando el plano tributario, nosotros en el plano tributario, para el caso del MIPE, sabemos que puede ingresar una persona natural, acabamos de considerarlo, y también una persona jurídica. Eso es en el plano tributario. Pero en el plano contable, ahí vienen las pequeñas observaciones. En el MIPE tributario hay un pequeño detalle. Hace un momento te decía que este régimen ya requería que hubiera de por medio una contabilidad. Y entonces, eso quiero diferenciar. ¿Ya? Tributación es clarísimo. Una persona natural tributa rentas de tercera, tributa como persona jurídica. Pero en el plano de la contabilidad, el escenario es totalmente distinto. ¿Ya? En el plano, ¿por qué? Porque en el caso de la contabilidad la vamos a llevar como persona jurídica. ¿Ya? Y acá lo pongo en un interrogante, pues persona natural. Es posible llevar una contabilidad de persona natural. Por eso arriba estoy diciendo, tributación sí, pero contabilidad de una persona natural. Y siempre pongo esto en tela de juicio porque sencillamente en la universidad ustedes se habrán dado cuenta a lo largo de los años que hemos estudiado en la universidad,
bueno, la técnica, y yo creo que también cuando tú lo has llevado, te vas a dar cuenta que la contabilidad siempre se refiere a personas jurídicas. No hay contabilidad de personas naturales. Y hay muchas formas de probar ello. ¿Ya? Entonces hay que ser bastante cuidadosos. Ojo, en el MIPE tributario, en el plano tributario, por eso estoy separando, en el plano tributario, totalmente de acuerdo. Tributa una persona natural, tributa una persona jurídica en el plano tributario normal, pero en la contabilidad es otra cosa. ¿Ya? Y eso vamos a borrarlo también conforme vamos avanzando. ¿Ya? Eso quiero dejar. Por eso, usualmente, para efectos de planeamiento fiscal, cuando se trabaja esto, los regímenes que estamos comentando, la recomendación es la siguiente, ¿no? La recomendación es la siguiente. Nuevamente voy a hacer esa diferencia, ¿no? En el ámbito tributario y al otro lado en el ámbito contable. En el ámbito tributario, es claro, yo tengo el RUS, persona natural. Yo tengo el RER con todos los candados que ya vimos, persona natural, persona jurídica. Totalmente de acuerdo. Yo tengo el régimen MIPE tributario, persona natural, persona jurídica. Tengo el régimen general, persona natural, persona jurídica. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Definitivamente en el plano tributario funciona todo, pero el plano contable es muy distinto. El RUS, yo entiendo que el RUS y en el RER no hay, tributariamente hablando, no hay necesidad de una contabilidad. Contabilidad, no. Salvo el RER, que como hemos visto, se necesita un registro de compras y un registro de ventas. Pero, cuando ya hablamos de el régimen MIPE tributario, cuando ya hablamos del régimen general, y acá, ojo, caso especial RER, ahorita le voy a decir, en este plano ya necesitamos contabilidad. Y tú sabes que la contabilidad termina en estados financieros. En el caso tributario va a terminar en una declaración anual, ¿no? Yo sé que podemos hacer una declaración anual, definitivamente de una persona natural, pero llevar la contabilidad de una persona natural, ya el tema se hace un poco difícil, nuevamente, la práctica. Tributar sí, llevar contabilidad no. Y eso pasa también en el RER, porque en el RER, si bien es cierto, tributariamente, tú tienes que llevar tu registro de compras y tienes que llevar tu registro de ventas. El problema para muchos RER es que son personas jurídicas, los RER que son personas jurídicas, para efectos societarios, para efectos jurídicos, necesariamente van a requerir un libro diario, un libro mayor, un libro de inventarios y balances. Eso es para efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque toda persona jurídica necesita estados financieros, que junto con la información que junta la gerencia, el representante legal, va a alcanzarse a poner a disposición de los socios y accionistas y el titular de la IRL anualmente una vez. Recuerda que en toda persona jurídica siempre debe haber al menos ojo con este detalle, debe haber al menos un acta en el cual se aprueba la gestión y una partecita es el tema de estados financieros. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Una cosa es el mundo tributario y otra cosa es el mundo contable. Y hay que contrastar un plano ahí adecuado para manejar todo esto. ¿Ya? Ahora, es claro que, volviendo al tema, estamos enfocándonos en el tema del MIPE tributario. Obviamente, en el caso del MIPE tributario, como tú puedes observar, va persona natural, persona jurídica, totalmente válido, ¿no? Y las otras formas, sucesión divisa, sucesión de conyugal, la sucesión de hecho, sobre todo estos dos en persona natural, bueno, no nos complicamos la vida. Otra condición, que sea domiciliada en el país. O sea, para estar en el MIPE tributario, un candado es que tiene que estar domiciliado en el país. Y sus ingresos netos no pueden superar las 1.500 UITs. No pueden superar las 1.500, las 1.700 UITs, perdón, estoy pensando en 1.500. Las 1.700 UITs no pueden superar las 1.700 UITs. Ojo con eso. Bien. Entonces la pregunta es, ¿quiénes no pueden estar? Acá viene uno de los primeros problemas a considerar dentro de la cláusula de exclusión y te voy a presentar el siguiente problema. Muchas veces cuando nosotros estamos llevando la contabilidad de un MIPE tributario, imagínate que tú estás llevando en el caso de un régimen MIPE tributario,
que se llama acá la pequeñita, le vamos a poner, la pequeñita SAC. La pequeñita SAC, ¿ya? Ahí está. Y acá tenemos los siguientes. Tenemos como socios, a ver, yo tengo acá al señor Pipo Paz, que tiene el 30% de las acciones, a la señorita María Jane, que tiene el 20%, y acá tengo a Bacus, ¿ya? Que tiene el 50%. ¿Ya? Entonces, pero la pequeñita SAC, sus ingresos anuales, me dices, está bordeando los 20 UITs de ingresos anuales, 30 UITs. Está bien. Entonces la pregunta es, ¿esta empresa que se llama la pequeñita SAC puede estar en el régimen MIPE tributario? Creo que todo el mundo sabe que es Bacus, ¿no? Todo el mundo creo que sabe, tú sabes que es Bacus, ¿no? Esa empresa con el tema de la cerveza, creo que todo el mundo sabe que es un Bacus y tiene idea de Bacus. En la pequeñita SAC, sus ingresos son 20 UITs, 30 UITs anuales. Sí calza, Dionisio, sí calza, sí calza totalmente porque 1.700 UITs, me dice 20, 30 a 1.700 UITs, normal. Pero el caso es de que los accionistas son Pivo Paz, que es una persona natural, María Jane, normal, 20%, 30%, pero su accionista, la mitad, es Bacus. La pregunta es, ¿la pequeñita SAC puede o no puede? ¿No? Ese es el problema que te planteo. Entonces, ojo con este detalle y volvemos a ese caso. Entonces, dice, ¿quiénes no pueden estar? Acá ya no entramos a un tema tanto de parámetro cuantitativo como parámetro cualitativo que nosotros hemos estado observando anteriormente, en el tema de los parámetros. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿te acuerdas que está como el Rusten Herrera? Entonces acá hay que tener en consideración ahí. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿quiénes no pueden estar en este régimen? Quienes tengan vinculación directa o indirecta en función del capital con otras personas naturales o jurídicas cuyos ingresos anuales, esta palabra es en conjunto superen las 1.700 UITs. Entonces, muchas veces cuando nosotros asumimos un caso de un MIPE tributario, ya, asumimos un caso de un MIPE tributario, estamos pensando nosotros, qué bueno, es la pequeñita SAC, tiene poquitos ingresos, y ahí lo dejamos. Pero no indagamos acerca de quiénes son los socios, quiénes son los accionistas, para evaluar el tema de vinculación. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar? Pero dicho 20 y 30. No, así no se va a evaluar. Lo que vamos a tener que considerar es lo siguiente. Durante un ejercicio, se me ocurre el 2022. Ya, entonces yo me pregunto, Pipo, ¿cuántos ingresos hizo? María, Bacus y la pequeñita. La pequeñita. O sea, acá me dice que 20 UITs. Acá Pipo hizo 10 UITs. Acá María hizo 30 UITs. Pero Bacus, voy a suponer, no tengo el dato exacto, voy a suponer que Bacus tiene 20.000 UITs, se me ocurre. Entonces la pregunta es, ¿sumo esto cuánto me da? Pregunta, ¿la pequeñita puede estar en el MIPE tributario? Bacus obviamente no. La pequeñita va a poder estar en el MIPE, pero la respuesta es no. Porque si bien es cierto, las 1.700 UITs se analiza en función de los ingresos de la empresa, cuando ya empezamos a ver el tema de vinculación, tenemos que ver la suma de, y a eso se refiere el análisis, ¿no? Y a eso se refiere el análisis. Por eso dice, ojo con la vinculación. Y vamos a ver qué dice el reglamento acerca del tema de vinculación. ¿Ya? Hay que ser muy cuidadoso. Por eso la frase es en conjunto. ¿Cuántos casos que tenemos nosotros del MIPE tributario, que hay muchos colegas que llevan el MIPE tributario, y yo me digo, han analizado ese tema desde el arranque con sus acciones? No, es que al inicio los accionistas, los socios los lleva a otra persona.
Ojo, no vaya a ser causal de exclusión y chao, MIPE tributario. Ojo, hay que chequear eso, la norma lo dice. Ahora, obviamente acá, y tenemos que ver el tema de regulación, ¿qué se entiende por eso? ¿No? La norma tendrá que decirnos, ¿no? No es que se supone que le voy a aplicar NIF, no, porque estamos en el ámbito tributario. Tampoco pueden estar, luego vamos a profundizar eso, sucursales, agencias y otros establecimientos permanentes de empresas constituidas en el exterior, ¿no? Tienen que ser domiciliadas, ¿no? Y obviamente el tercero, que es el más común que todos que siempre lo consideran, que es que en el ejercicio anterior hayamos tenido ingresos netos anuales a 1.700 UITs, ¿no? Que ese es el detalle. Ahora, veamos vinculación. Eso está establecido en la norma del MIPE tributario. Ojo, en la norma del MIPE tributario que hay que tener el debido cuidado, ¿no? Porque acá nos dice vinculación directa o indirecta, ¿ya? Nos dice ahí vinculación directa o vinculación indirecta. Entonces tenemos que ver cómo funciona. Vamos a revisar. A ver, ¿qué nos dice la norma del MIPE tributario acerca de la vinculación directa? Un porcentaje. Una persona natural o jurídica que posea esta palabra es clave, más del 30% del capital de otra persona jurídica directa o indirectamente por intermedio de un tercero, ¿no? 30%, más del 30%. Otra, más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenece a una misma persona natural o jurídica. Genera vinculación. Otra, el capital de dos o más personas jurídicas pertenezca en más del 30% a socios comunes. Entonces, estos aspectos hay que tener muy en cuenta al momento de evaluar si una empresa va a estar o no en el MIPE tributario. Tú me dirás por qué. ¿Cuál es la idea, cuál es la idea de este esquema? ¿Ya? ¿Cuál es la lógica de funcionamiento de todo esto? Hay que saberlo entender. Y esto está referido a evitar que empresas, entre comillas, le voy a decir grandes, tiendan a lo que se llama atomizarse, dividirse para alcanzar algún beneficio tributario. Se me ocurre lo siguiente. Tenemos acá una empresa, le vamos a llamar la Big Sac, le vamos a llamar, ¿ya? Big Sac. Sus ingresos están bordeando los 4.500 UITs hacia el año. 4.500, 4.000 están, ¿no? Entonces de pronto se le prende el foco al gerente y dice, ¿sabes qué? Vamos a dividir con los gerentes en tres. Entonces vamos a poner Big A, Big B y Big C. Lo vamos a partir proyectando los ingresos como que acá va a estar siempre 1.500, 1.500, por ahí está más o menos, ¿no? Algo por ahí va a estar, teniendo cuidado con eso. Y entonces, si bien es cierto, arriba, como Big Sac no podía entrar al MIPE tributario, ahora sí puedo, ¿no? Entonces, fácil, le di vuelta a la norma. Muchos dicen, ¿no? Le di vuelta a la norma, ¿no? Un proceso que se llama decisión. Separar en bloques patrimoniales. Con eso ya de vivos, ¿no? Ya le di la vuelta a la norma, dicen. Y lamentablemente te voy a decir esto. No, no funciona, ¿ya? ¿Por qué? Porque la norma tributaria, como tú puedes ver, ha previsto el análisis de la vinculación. Y ojo con esto, no es tampoco a todos los accionistas, sino dice más del 30%. O sea, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Incluso también nos habla de vinculación cuando en cualquiera de los casos señalados, en los dos primeros literales, la proporción del capital indicada, lo mismo pertenezca a cónyuges entre sí. Recuerda que la sociedad conyugal no te genera, la sociedad conyugal no te genera un parentesco. Esposos, Código Civil, no genera, cónyuges, no genera, no hay parentesco, el esposo no son parientes. Entonces, ¿qué Dionisio qué son? Son una sola persona, ¿no? Ok, entonces, ojo con ese detalle, hay que tener mucho cuidado. A muchos colegas siempre yo les repito este tema porque cuando están llevando casos del MIPE tributario, de frente asumimos casos del MIPE tributario y no hemos hecho esa validación. Está bien que los otros socios o accionistas sean de las otras empresas y que nosotros no vamos a meternos a opinar sobre eso, pero sin embargo hay que tener el debido cuidado. Ojo con eso. A veces es una forma rápida de evaluarlo con la gerencia para tener en cuenta.
Entonces, el beneficio del MIPE prácticamente está a nivel del impuesto a la renta con un esquema de reducción, ¿no? Reducción de tasas, pero tiene un manejo bastante particular, ¿no? Reducción de tasas, ¿no? A eso un poco va esto, ese esquema de reducción de tasas, pero tiene un manejo bastante particular, ¿ya? Vamos a chequear entonces eso. Bueno, ya te dije también en una sesión anterior, el IGB para estos casos en todo, entonces 18%, solo que aquí hay que tener en cuenta y hay que ser muy cuidadoso con lo siguiente, en los pagos a cuenta, ¿ya? Observa. Primero, para el caso del MIPE, observa los tramos. A ver, vamos a graficarlo acá. Acá está 0 UITs y acá 1700 UITs. ¿Ok? Entonces, dentro de este rango, soy MIPE tributario. ¿Ya? Ok. Sin embargo, eso es el manejo general. Pero en el caso de los pagos a cuenta, ojo con este detalle. En el caso de los pagos a cuenta ocurre algo bastante interesante. De 0 hasta 300 UITs, lo voy a poner acá. O sea, en este rango, en este tramito de 0 a 300 UITs, tengo un sistema especial, que es el 1%. Eso es solamente MIPE. Es decir, pago el 1% de los ingresos. Solamente el 1% de los ingresos. Pero, si yo supero de 300 UITs y me voy hasta 1700, que son acá, aplico, ojo, no, sigo siendo MIPE tributario, pero voy a aplicar sistema de pago cuenta, ¿ya? El del porcentaje, que es el 1.5% versus coeficiente. O sea, si yo estoy en un mes, supero las 300 UITs de ingreso, automáticamente el sistema de pago a cuenta deja de ser el 1% y se convierte en porcentaje coeficiente. Y muchos colegas dirán, ah, bueno, pero si tú estás hablando de la comparación del porcentaje con el coeficiente, pues claramente ese sistema de pago a cuenta es del régimen general, por supuesto. Pero la empresa, como está dentro del rango de 0 a 1700 UITs, sigue siendo MIPE. Lo único que ha cambiado es el sistema de pago a cuenta. Recordemos que el sistema de pago a cuenta del MIPE sigue siendo, se denomina porcentaje. Es porcentaje, es 1%. Y en el régimen general, nosotros tenemos un comparativo de dos sistemas. Recuerda que en el régimen general, los pagos a cuenta tenemos un comparativo de dos sistemas. Tenemos el sistema del porcentaje y el sistema del coeficiente, de que sea mayor, ¿no? Que más adelante vamos a ver. Eso sería el debido cuidado, porque muchos colegas, como que Dionisio dijo que con 300 sale de la... No, de 0 a 1700 eres MIPE, sigue siendo MIPE, pero si superas las 300 UITs, tu sistema de pago a cuenta cambia. A eso es, pero sigue siendo MIPE tributario perfecto anual. Ahora, en el caso del MIPE tributario, ¿cuál es el tratamiento en declaración anual? Bueno, si tiene renta anual, particularmente yo le diría incluso renta neta y renta anual, no el término exacto es una dice renta anual, pero para ser mucho más precisos nos referimos a una renta neta imponible. Si la renta neta imponible que obtienes en tu declaración es hasta 15 UITs, la tasa es del 10%. Si superas, ahí sí te aplican la tasa del anual, ¿no? Que es 29.5. Esos serían los beneficios tributarios en esquema. Realmente ese es el beneficio tributario que tiene un MIPE, ¿ya? Ese es el esquema tributario que tiene un MIPE, ¿ya? Entonces, ojo con ese detalle. Ahora, libros contables. Este es otro saludo a la bandera, que hay que tener bastante cuidado. Muchos colegas de frente acá se equivocan, ¿ya? Si bien es cierto, cuando nosotros veamos libro diario mayor, vamos a hablar de los tramos, quiero hacer hincapié en lo siguiente. Si quiero hacer hincapié en lo siguiente. A ver, vamos a revisar. Lo voy a comparar. Lo voy a hacer antes de cuadro resumen. Voy a comparar dos normas contigo.
A ver, necesito dos cosas acá. A ver, primero. El tubo del impuesto a la renta. Sí, porque esto es clave, esto es muy importante. A ver, vamos a ver. A ver. Necesito el artículo 65. A ver. Ya no funciona, ya en las versiones de ahora ya no funcionan los... ¿cómo se llamaba eso? ¿No? Bueno, esos cuadros, así que colocáis los, ¿qué? Frames. Frames. Dale, yo no quiero esa. O se puede abrir con, a ver un ratito. Ajá, ahí está. Listo. No, ahí va. ¿Cuál necesito? Necesito el artículo 65 para trabajar esto con el MIP. Ah, no, es la siguiente. Es el 9. Qué raro. Fui al 11. Ahí está. Listo. Entonces, quiero que tengas mucho cuidado con el escenario de contabilidad simplificada del MIPE tributario. Esta es norma de renta. Muchos colegas ahí se equivocan. Vamos a borrar esto. Y acá vamos a buscar, para ver con propiedad, del decreto legislativo, el MIPE tributario. Listo. A ver, acá nos deja. Es el decreto legislativo 1269. ¿Se puede ampliar? Ahí está. Listo. Aquí está. ¿Listo? Así que presta atención. ¿Cuál es el tema que hay que tener en consideración y que quiero sustentártelo ahora? ¿Ya? Y lo vamos a ir con la norma. Te coloco la regla y luego le explicamos. La regla es así. Si estoy en el MIPE tributario y estoy dentro del rango de 0 a 300 UITs, ¿ya? Forzoso, llevo el libro diario de formato simplificado. Forzoso, no hay que yo he visto por ahí que el tiburón de la contabilidad, que el tigre de la contabilidad, que en YouTube me ha dicho, no. Yo he visto varios colegas que cometen acá gravísimos errores. ¿Estás tú en el MIPE tributario? De 0 a 300 UITs, olvídate. Tienen que llevar sí o sí, de 0 a 300, el sí o sí, el libro diario de formato simplificado. Sí o sí. Demuéstramelo. La principal confusión que tienen muchos es con el artículo 65. Pero el artículo 65, colegas, del texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta, regula para el régimen general. Para eso regula. Y el artículo 65 nos dice claramente, siempre y cuando tus ingresos no superen las 300 UITs, la frase, mira que dice acá, deberán llevar como mínimo, ¿no? Ahí está como mínimo, ventas, compras y libro diario en formato simplificado. Como dice como mínimo, tú puedes llevar, en vez del libro diario en formato simplificado, un libro diario mayor, porque dice como mínimo. Pero en el caso del MIPE tributario, la norma es clarísima. La leemos, el artículo 11, no me permite marcar acá. El artículo 11 del decreto legislativo 1269. A ver si por ahí consigo un marcador para esto. Artículo 11, mientras lo vas leyendo, decreto legislativo, a un ratito. A ver. Soluciona esto por un ratito. 269.
Decreto legislativo 1269. A ver, un momento, deme. Ahí está, ahora sí está en... Ah, excelente. Sí, cámbialo porque acá no... Sí, sí, sí. Sí, porque no puedo anotar. Los colegas se van a confundir. Ya, ahí está. Decreto legislativo 1269, ahí está. Libros y registros contables, artículo 11. Ya. En la norma del régimen general, ya te lo expliqué, dice deberán llevar como mínimo, pero en el MIPE tributario, la regla dice deberán llevar. ¿Está claro? O sea, no dice como mínimo. Acá dice deberán llevar como mínimo, régimen general. En el MIPE tributario no. Esto es para el régimen MIPE tributario. Entonces, esto aplica para el A. Para hasta 300 UITs, forzoso tienes que llevar tu registro de ventas, tu registro de compras y tu libro diario formato simplificado. Si no lo llevas así, generas una contingencia tributaria. Dionisio, y de más de 300 UITs es lo mismo. Cuando es más de 300 UITs, es lo mismo para el régimen general y para el régimen MIPE tributario. Y eso ya lo comentaremos cuando en contabilidad por tramos, que eso lo vamos a ver en una sesión futura. ¿Ya? Entonces, desde 0 a 300 UITs, esto de acá, ojo, registro de ventas, registro de compras, libro de alfa. No hay posibilidad de cambio. Si yo estoy de 0 a 300 UITs, sí o sí tengo que llevar el libro diario de formato simplificado. Y más de 300 UITs, hasta 1700, lo mismo que el régimen general. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Hay que tener en cuenta ese detalle.